Hola a todos y todas, mi nombre es Benjamín Navarrete Francisco, soy especialista en patología de obras de construcción, específicamente estructuras de hormigón armado. También soy especialista en análisis y comportamiento estructural. En esta oportunidad veremos un ejercicio de verificación de una columna de acero solicitada a flexocompresión. Podemos observar aquí el enunciado. Puedes detener la reproducción de este video para leer atentamente las instrucciones. Yo de todas formas voy a leer el encargo, ¿no? Un sistema estructural que consta de un perfil vertical empotrado libre y una viga en voladizo ha sido calculado para resistir una carga axial de 2P y una carga vertical P aplicada en el extremo libre de la viga. Se usa acero A240 ES, el módulo artificial acero es 2.070.000. El perfil es un perfil cajón, 15 por 18. Nos indica que podemos despreciar el peso propio de la estructura, que usemos un factor de Peltez K igual 2,1. Que eso tiene que ver con una estructura que está empotrada y libre en su parte superior. Considerando para el análisis solo la capacidad resistente del pilar a flexocompresión, es decir, ignorando la capacidad resistente de la viga, se pide determinar la máxima carga P de diseño que admite el sistema. Y el encargo 2 es, si por temas de corrosión el perfil vertical pierde sección a razón de 0,08 centímetros cuadrados cada 30 días, determinar si transcurridos 7 años se habrá o no producido el colapso del sistema. Considere que la carga P de diseño corresponde a la determinada en la pregunta A. Nota, la sección se pierde de manera uniforme desde afuera hacia adentro. Por las caras interiores del perfil cajón no hay merma de sección. Comencemos. Acá está el esquema. Fíjense bien, es una columna de acero, un perfil cajón, de altura 4,40 metros, a una altura de 3,20 metros hay una viga que arranca en voladizo, que acá está soldada, ¿no? Que tiene 1,80 metros hasta acá al borde. Las cargas que actúan en este sistema son 2P, una carga igual a 2P, perfectamente centrada en la parte superior de la columna, y una carga P en el extremo libre. Se nos dan las características del perfil, la designación del perfil, ¿no? Y acá, en esta tabla que es de Syntax, ¿no? Vamos a extraer u obtener las propiedades geométricas del perfil que nos van a permitir su verificación o bien la posibilidad de determinar cuánto es el valor de la carga P, ¿no? Porque en el fondo el encargo es ese. Tenemos este sistema, tenemos un perfil que está definido, tenemos geometrías, tenemos que la carga es 2P y otra carga P. Entonces el encargo puntualmente es, bueno, dadas las características geométricas y mecánicas de este sistema, ¿no? ¿Cuánto vale P? Es decir, ¿cuál es la carga máxima que admite el sistema? ¿Cuál es el valor máximo de P? Entendiendo que este es P y este de acá es 2P. Por otra parte, se nos indica que el perfil con el tiempo va sufriendo o experimentando corrosión, lo que va reduciendo su sección útil. Entonces, se nos pregunta, al cabo de 7 años, dado que se va perdiendo sección a cierta velocidad, ¿no? Gradualmente, se nos pregunta si a cierta cantidad de años el perfil colapsa, es decir, llega a una situación en que la sección residual ya no es capaz de resistir la carga. Esas son las dos preguntas que tenemos que resolver en este ejercicio. Vamos a ver cómo procedemos. Antes de comenzar con el ejercicio en sí, recordemos que este es un problema de flexocompresión, acero, comportamiento lineal elástico. Vamos a utilizar el método de las tensiones admisibles o método clásico. NSH 427, especificaciones para el cálculo de estructuras de acero para edificios, flexocompresión. Y recordemos que la flexocompresión es la acción simultánea de un axial y un momento flector, ¿no? Y en el caso de acero tenemos lo que se conoce como interacción simple o bien interacción corregida, y eso va a depender de la fuerza o la carga axial, ¿no? Que se va a comparar con la tensión admisible a compresión. Si la tensión
por compresión, por la carga axial que está actuando la fuerza P es menor o igual que 0,15 de la resistencia, se utiliza interacción simple, y si no, se utiliza lo que corresponde a interacción corregida, que es considerar los efectos de segundo orden, ¿no? Los momentos flectores de segundo orden que se producen en la pieza, dado que ahora el axial está actuando sobre una pieza que está deformada, producto del momento flector. Y en este caso son dos ecuaciones, una que tiene en cuenta el tema de inestabilidad y estos efectos de segundo orden, y una segunda ecuación que tiene que ver con condiciones más bien de agotamiento, ¿no? Que fundamentalmente, dado el C sub F que se utiliza aquí en la fórmula, en algunos casos podría ser mucha la reducción del factor de utilización en flexión. Por lo tanto, el método te dice, ojo que esto podría verificar, ¿no? Si el C sub F es muy pequeñito, ¿no? Pero para quedarnos tranquilos, dada esa condición, ¿no es cierto?, chequee por agotamiento también la pieza, y para que la pieza verifique, ambas ecuaciones deben verificar. Es decir, en ambos casos, este factor de utilización, la suma de estos factores de utilizaciones, ¿no es cierto?, tienen que ser menor o igual que 1. Comencemos con la resolución del ejercicio. Determinar la máxima carga de diseño P que admite el sistema, ¿no? O sea, determinar este valor de P, ¿no? Entonces, ¿cuál es la capacidad resistente del perfil? De eso se trata, ¿no? Si nos están pidiendo cuál es la carga que admite el sistema, lo primero que tengo que hacer es cuál es la capacidad resistente del perfil a flexocompresión, y eso me va a determinar el valor de P. Entonces, lo primero que tengo que hacer es resolver eso, la capacidad resistente. Antes de eso, comenzar por las propiedades geométricas del perfil, porque acá evidentemente hay un brazo, hay un momento flector, hay características o propiedades geométricas del perfil, inercia, módulo resistente, radio de giro, ¿no?, área, ¿ya? Entonces, comencemos con las propiedades geométricas del perfil. Es un perfil cajón, 15 por 18,0. Fíjense bien, aquí están las especificaciones. Es un perfil de 15 centímetros y que pesa 18 kilos por metro lineal. Entonces, fíjense bien, aquí está el peso, por lo tanto corresponde a este perfil, ¿no? A este que está aquí, que es de 15 centímetros de altura y de 18 kilos por metro lineal. Entonces, aquí ya tenemos, fíjense bien, espesor, sección, inercia en X y en Y, módulo resistente en X y en Y, y radio de giro en X y en Y. Vamos a extraer las propiedades, ¿no?, geométricas. Entonces, el espesor de pared de este perfil, fíjense bien, son 4 milímetros, es decir, 0,4 centímetros. Este perfil pesa 18 kilogramos fuerza por cada metro. Pero ojo que, según el enunciado, podemos despreciar el peso propio. El área es 22,9 centímetros cuadrados. El módulo resistente es 108 centímetros cúbicos y el radio de giro es 5,93. Lógicamente, en el eje X y en el eje Y estas propiedades son similares, dado que el perfil es cuadrado, ¿no? Y B, que es el ancho del perfil, y H, que es la altura, en este caso son 15 centímetros. Determinadas las características geométricas del perfil, que aquí las registro, ¿no?, vamos a calcular la capacidad resistente, ¿no?, para finalmente determinar P. Entonces la pregunta que nos hacemos acá es interacción simple o corregida. Depende del valor de Fc y de la resistencia. La resistencia de alguna manera la podemos determinar, ¿no?, pero Fc depende de P. Por lo tanto, como no conocemos P, vamos a tener que hacer un supuesto, y en este caso el supuesto que vamos a hacer es que tenemos interacción corregida, es decir, vamos a aplicar esta fórmula. O sea, vamos a considerar que la tensión en compresión, fuerza partido por el área, es decir, 3P dividido por el área, es mayor que el 15% de la resistencia a compresión del perfil, ¿ya? Lógicamente, ese supuesto después tenemos que verificar que se cumpla. Comencemos con calcular Fc, o al menos determinar la ecuación para determinar Fc. Vamos a utilizar, recordemos, estas fórmulas que están acá. Fc es P partido por A. Esa es la fórmula general, ¿no?, fuerza dividido por área. En este caso, la carga axial que baja por el pilar es 3P. Son estos 2P más este P. Bajan 3P, la reacción acá abajo es 3P. Y eso dividido por el área, que es 22,9 centímetros cuadrados, nos da que la tensión de trabajo a compresión es 0,131 P. Y esto en kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado.
Fíjense bien, ahora vamos a la tensión de trabajo en flexión, que es el momento dividido por el módulo resistente. Así se calcula la tensión de trabajo de un elemento trabajando a flexión, una viga, por ejemplo. Hay que determinar el momento vector crítico y dividirlo por el módulo resistente en el eje fuerte. En este caso, fíjense bien, el momento es la carga P por este brazo, ¿no? Y el brazo son 180 centímetros más 7.5, porque el momento tenemos que referirlo al centro de gravedad de la sección, ¿no? Como esta distancia aquí es 15, el punto medio está en 7.5. Por lo tanto, a los 180 hay que sumarle 7,5. Y el módulo resistente, fíjense, viene 108. Por lo tanto, nos da que la tensión de trabajo a flexión es 1,736 P, todo eso en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Con el momento en kilogramos fuerza por centímetro. Determinamos ahora la tensión admisible a compresión. Ya tenemos determinada la tensión de trabajo a compresión, la tensión de trabajo a flexión. Vamos ahora por la tensión admisible a compresión axial. Lo primero es esbeltez de nuestro perfil. La esbeltez se calcula con esta fórmula, K por L partido por el radio de giro mínimo. La esbeltez límite, recordemos, es esta fórmula. Responde a esta ecuación, 2pi cuadrado por E, que es el módulo de elasticidad del acero, dividido por Q, que es el factor que tiene en cuenta el riesgo de bandeo local y el límite elástico del acero. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros con esto? Vamos a comparar, ¿no?, nuestra esbeltez con la esbeltez límite para ver si el perfil clasifica como perfil robusto o perfil esbelto, para ver cuál es la fórmula que utilizamos para calcular la resistencia. En este caso, la esbeltez de nuestro perfil es K por L partido por R, radio de giro. El K es 2.1, ¿no? ¿Se fijan? El de diseño, cuando tenemos un elemento empotrado y libre arriba. Aquí están los diferentes valores de K para otras configuraciones o vínculos, ¿no?, de la estructura. K, por lo tanto, es 2,1. El L es 440, la altura total del perfil, ¿ya? El R, fíjense bien, es 5.93, que es el radio de giro. Rx, ¿no es cierto? Rho sub X, hay distintas maneras de denominarlo, ¿no? 5.93, por lo tanto, la esbeltez es 155.8, un valor adimensional. Tenemos determinada la esbeltez. Comparemos con la esbeltez límite para ver si el perfil clasifica como robusto o esbelto. En este caso, necesito conocer Q. El módulo artificial lo conozco y el límite elástico lo conozco, pero Q me falta conocer. En este caso, el perfil es un perfil cajón, por lo tanto tengo solamente elementos atizados, por lo tanto el Q, que en general es Q sub S por Q sub A, en este caso es solamente Q sub A. Q sub S en este caso es 1. El ancho plano de mi perfil va a ser, fíjense bien, el ancho total, que es B mayúscula, menos 2 veces el espesor en este lado y 2 veces el espesor en este. En general se resta un espesor aquí y un espesor acá, pero este es un perfil que es plegado soldado, por lo tanto es un perfil que tiene cierta curvatura aquí en los vértices. Por lo tanto, la parte que se inicia recta, ¿ya?, porque aquí hay una curvatura, se ubica a 2 veces su espesor respecto a este borde, ¿no? Por lo tanto, aquí hay que restar 2 veces espesor, acá 2 veces espesor, por lo tanto hay que restar 4 veces el espesor. Eso nos da que el ancho plano de nuestro perfil, en este caso de las alas, es 13,4 centímetros. La esbeltez, por tanto, local de ese elemento es 13.4 dividido por el espesor, que son 0,4 centímetros, perdón. Eso me da 33.5. Esa es la esbeltez local. Vamos a compararlo ahora, ese valor, con una esbeltez límite, que acá está. Perfil de sección cajón, de espesor uniforme, independiente que sea laminado, armado o plegado. Se utiliza este límite, que es 1990 partido por la raíz cuadrada del límite elástico del acero. Todas estas tablas están contenidas en la NSH 427. Por lo tanto, 1990 partido por la raíz cuadrada del límite elástico. Fíjense bien, el límite elástico es un acero
a 240 ES, por lo tanto el límite elástico en kilos partido por centímetro cuadrado es 2400. Eso nos da que la esbeltez límite es 40.62, la esbeltez de perfil compacto, ¿no? 40.62, que es mayor que este valor. Por lo tanto, eso implica que no existe riesgo de bandeo local, por lo tanto Q es 1. Como Q es 1, estamos en condiciones de calcular la esbeltez límite. 2 pi cuadrado por el módulo de electricidad del acero, dividido por 1 por 2400, me da que la esbeltez límite es 130.5. Y fíjense bien, la esbeltez de mi perfil es 155,8, por lo tanto el perfil resulta ser un perfil esbelto. Por lo tanto aplica la fórmula de Euler. El factor de seguridad en este caso es 1.92 y la fórmula de Euler dice que la tensión crítica es pi cuadrado por el módulo de elasticidad dividido por la esbeltez al cuadrado. Haciendo los reemplazos correspondientes nos da que la tensión crítica es 841.66. Ese valor dividido por el factor de seguridad 1.92 nos da que la tensión admisible a compresión axial es 438,4 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Tenemos calculado este valor. Vamos ahora por el cálculo de F sub CE. En este caso, fíjense bien, esta es la tensión admisible de Euler, que coincide con la tensión que calculamos recién, la tensión admisible. Por lo tanto, reemplazando llegamos al mismo número, 438,4. Aquí la diferencia hubiese sido si el perfil clasifica como robusto, ¿no? Si el perfil clasifica como robusto, lógicamente este valor hubiese sido distinto a la tensión admisible calculada con la fórmula de módulo tangente. En este caso coinciden, ¿no? 438,4 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. En el caso de C sub F, que aparece en la fórmula, hay en los contenidos, ¿no es cierto?, introductorios, donde yo explico la teoría, ¿no? En este mismo curso, donde se explica la teoría de la flexocompresión, se explica cómo se calcula C sub F. Y en una de las líneas dice que cuando el desplazamiento lateral está permitido, no hay vuelta atrás, no hay otra duda, ¿no es cierto? C sub F es 0,85. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, 0,85. Cálculo de la tensión admisible a flexión, F sub M. Veamos cómo clasifica la sección. En este caso, recordemos, la esbeltez local es 33.5. La esbeltez límite, para que clasifique como sección plástica, fíjense bien, de una ala atiesada es 1560 partido por la raíz cuadrada del límite elástico. Eso da 31,84. ¿Qué quiere decir eso? Que el perfil no clasifica como plástico. Entonces, la pregunta es, ¿clasifica como compacto? Bueno, veamos cuál es la esbeltez límite compacta. Ya la tenemos calculada, ¿no? Cuando hicimos el cálculo de la tensión admisible a compresión. Es 40.62. Que es mayor que 33.5, por lo tanto el perfil clasifica como compacto, y en este caso, cuando los perfiles clasifican como compacto, la tensión admisible es 0,6 por el límite elástico del acero, 1440 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y también podemos inmediatamente calcular F sub C O, que es la tensión admisible en compresión, pero considerando solamente condiciones de agotamiento. Y excepcionalmente condiciones relacionadas con riesgo de bandeo local. En este caso no hay riesgo de bandeo local, por lo tanto este valor resulta ser igual que el valor de agotamiento que acabamos de calcular, ¿no? Por lo tanto, F sub CO también es 1440 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Tenemos todo para calcular y hacer la interacción, ¿no? Que consideramos que la interacción es interacción corregida. Si ustedes miran, ya tenemos todos los valores que aparecen en esta fórmula determinados. Entonces ahora lo que queda es reemplazar y despejar de esta fórmula el valor de P. ¿Ya? Acá está la fórmula 1 de la interacción corregida y acá está la fórmula 2. Entonces fíjense bien, lo que se hace acá es reemplazar, ¿no? La tensión de trabajo en compresión ya la habíamos calculado, era 0,131 P. La tensión de trabajo en flexión también la teníamos calculada, 1.736 por P, dividido por la tensión admisible en compresión, la tensión de trabajo en compresión, fíjense bien, nuevamente el 0,131 P, la tensión admisible de Euler, que son iguales, ¿no?
y la tensión admisible a flexión, cuando el perfil clasificó como perfil compacto. Y lo mismo hacemos acá, reemplazamos, fíjense bien, la diferencia es que aquí queda 1440 y aquí 1440, muy simple, ¿no? Y estos valores son los mismos que tenemos acá. Entonces, fíjense bien, 639, P es igual a 639 y en este otro caso P es 772. Por lo tanto, nos quedamos con el menor valor, porque el menor valor cumple con las dos ecuaciones de la interacción corregida. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta que nos acaban de hacer, ¿cuál es la máxima carga P que admite el sistema? El sistema admite 639 kilogramos fuerza. Es el valor de P que yo puedo aplicar al sistema. Comprobemos ahora el supuesto, ¿no? Dijimos que esto era interacción corregida. Veamos si es así. Para eso vamos a calcular F sub C, tensión de trabajo en compresión, y lo vamos a dividir por la tensión admisible a compresión y vamos a ver si es mayor que 0,15. En este caso, fíjense bien, 3P es 3 por 639, dividido en el área 22.9, esta es la carga axial que baja finalmente por la columna, nos da 83.71. Y 0,15 multiplicado por la tensión admisible nos da 65.76. Por lo tanto, efectivamente corresponde interacción corregida porque este valor resulta ser mayor que el 15% de la tensión admisible a compresión. Por lo tanto, el supuesto que hicimos es correcto. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta A efectivamente es 639 kilogramos fuerza. Máxima carga P de diseño que yo lo puedo aplicar al sistema estructural. Solo a modo de aprendizaje, fíjense en qué hubiese pasado si la interacción no hubiese sido interacción corregida, hubiese sido interacción simple. Bueno, lo que hacemos es aplicar la fórmula de interacción simple, es decir, sin corrección por temas de momentos vectores de segundo orden. Y en este caso hacemos los reemplazos, fíjense bien, y nos da que la carga axial sería 665 en vez de los 639. ¿Ya? En caso de que hubiéramos llegado a la conclusión que el supuesto era erróneo, ¿no? Por lo tanto, la carga hubiese sido un poco más alta. ¿Ya? ¿Estamos? Eso es una explicación general, ¿no? Para que ustedes también tengan la respuesta a qué hubiésemos tenido que hacer si el supuesto no hubiese verificado. Veamos entonces ahora la pregunta B. Si por temas de corrosión el perfil vertical pierde sección a razón de 0,08 centímetros cuadrados cada 30 días, determinar si transcurridos 7 años se ha o no producido el colapso del sistema. Considere que la carga P de diseño corresponde a la determinada de nada, o sea, los 639 kilogramos fuerza. Entonces, fíjense bien. Primero hay que ver qué le pasa al perfil, ¿no? Cómo cambian sus propiedades geométricas, ¿ya? Porque claramente se reduce el área, se reduce el ancho, se reducen las dimensiones, por lo tanto cambia el radio giro, cambia el módulo resistente, cambia el área. Entonces, lógicamente lo que vamos a hacer es situarnos a una edad de 7 años, en 7 años más, y ver cuáles son las condiciones residuales de la sección del perfil, y a partir de esa sección residual, condiciones de geometría residuales, ¿no?, del perfil, vamos a ver si el perfil verifica o no verifica. Pero ojo, para condiciones de colapso, es decir, sin considerar factores de seguridad. ¿Ya? Eso es lo que nos están diciendo, nos están preguntando si el perfil colapsa. Porque claramente, si nos están pidiendo condiciones de diseño, y nosotros determinamos 639 para que el factor de utilización total fuera 1, lógicamente cualquier merma de la sección pasa un año, ¿no? Y ya el perfil no cumple diseño, ¿ya? Por lo tanto, lógicamente aquí lo que nos están pidiendo es condiciones de colapso. Entonces, fíjense bien, lo primero que vamos a hacer es ver cuánta pérdida de sección tengo a los 7 años. Entonces, la pérdida de sección, que sería, fíjense bien, esta área que está en color lila, más clarita, sería la pérdida de sección. La que está en color gris es el área residual, o sea, lo que me queda. Y esto completo, considerando el área lila y el área gris, son las condiciones iniciales del problema. ¿Ya? El perfil, recordemos, tiene 0,4 centímetros de espesor. La parte interior es 14,2 centímetros, porque si esto es 15, le resto 0,4 aquí y 0,4 acá, me da que esta parte interior del perfil es 14,2, dimensión que no se modifica, ¿no?
porque la corrosión solamente ocurre desde el exterior hacia el interior, ¿no? Entonces tengo 0,4 y fíjense bien, voy a tener un espesor residual también, un área residual, y voy a tener un espesor residual que le he llamado X. ¿Ya? También voy a tener unas dimensiones residuales, ¿ya? Esto ya no va a ser 15, ¿no? Esta medida de aquí a acá va a ser otro valor. ¿Cómo lo voy a calcular? Bueno, va a ser 14,2 más 2 veces X, ¿no? Con eso me va a dar el B mayúscula y el H nuevo, ¿no? Que tengo al cabo de 7 años. Entonces, la pérdida de sección, fíjense bien, se nos dice que son 0,08 centímetros cuadrados, ¿no es cierto? Por mes, ¿no es cierto? Son 12 meses por 7, ¿no? Por lo tanto, el área que se pierde sería lo que se pierde por mes, por 7 años, por 12 meses, ¿no? Por lo tanto, me da 6,72 centímetros cuadrados. El área que está en color lila tiene un valor de 6,72 centímetros cuadrados. Por otra parte, fíjense bien, yo puedo calcular ahora entonces el área residual. Si sé que se pierden 6,72 y yo inicialmente tenía 22,9, le resto a 22,9 6,72 y me da el área residual. Esta área que está en color gris, ¿no? Que su valor es 16,18 centímetros cuadrados. Ahora fíjense bien, yo sé que el área residual, que yo tengo acá, el área residual, es 14,2 más 2x, y eso al cuadrado, es decir, esta coordenada por la misma coordenada, me da el área de todo este cuadrado. Si a eso le resto esta área que está aquí en blanco, ¿no? Que es 14,2 al cuadrado, puedo despejar, fíjense bien, como yo sé que ese número, el área residual, ese número es 16,18 centímetros cuadrados, de esta fórmula yo puedo calcular el valor de X. Vamos de nuevo, el área residual, que es la que está en lila, va a ser el área completa, que son los 14,2 más 2x, eso al cuadrado, menos los 14,2 al cuadrado, ¿no es cierto? Eso es lo que es el área residual, que es 16,18. Pero ahora me queda una ecuación en función de x, y yo despejo x y me da 0,2793 centímetros. Ese es el espesor del perfil, el nuevo espesor del perfil. Veamos entonces. Puedo calcular la inercia, la nueva inercia del perfil con estas dimensiones residuales. La inercia que tengo al cabo de 7 años, por supuesto que sí. La inercia va a ser, fíjense bien, la inercia del cuadrado grande, que es este, que va a ser la dimensión, que es 14,2 más 0,2793 más 0,2793. Esa es la dimensión, el B, digamos, de la sección residual. Entonces, al 14,2 le tengo que sumar 2 veces 0,2793 y me da 14,76. Eso a la cuarta, porque la inercia de un cuadrado es a la cuarta dividido en 12. Entonces, eso a la cuarta dividido en 12. Pero a eso le tengo que restar la inercia que origina la zona esta de color blanco, ¿no? Que va a ser 14,2 a la cuarta dividido en 12. La inercia del cuadrado grande menos la inercia del cuadrado pequeño me da la inercia, ¿no es cierto?, del área residual, de esta área gris que tengo. Y eso me da 567 centímetros a la cuarta. ¿Estoy en condiciones de calcular el módulo resistente? Por supuesto que sí. Inercia dividido por V. La inercia la acabo de calcular, 567, y fíjense bien, V es la mitad de la altura. Como ahora el perfil tiene dimensiones 14,76, tanto B como H, ese valor dividido en 2 me da 7,38. Por lo tanto, el nuevo módulo resistente, el módulo resistente residual, es 76,84 centímetros cúbicos. Estamos entonces en condiciones de hacer los cálculos. Veamos, tenemos la nueva inercia, el nuevo módulo resistente. Fíjense bien, aquí puedo calcular el nuevo radio de giro, que es la nueva inercia, 567, dividido por la nueva área, que es 16,18, raíz cuadrada me da el radio de giro modificado, 5,92 centímetros. ¿Puedo calcular ahora las del test? Por supuesto.
¿no es cierto? 2,1, la longitud 440 y el nuevo radio de giro, que es 5.92, me da 156.1. Fíjense bien, ¿eh? La esbeltez no se modifica mucho porque el radio de giro no se modifica mucho. Porque si bien disminuyó la inercia, también disminuyó el área. ¿Se fijan? Entonces, esta raíz cuadrada podría tender a mantenerse constante, ¿no? Cambió un poco, sí, pero tampoco es un gran cambio, ¿no? Tanto en el módulo, en el radio de giro como en la esbeltez. Recordemos que se sucede 130.5, por lo tanto el perfil sigue clasificando como perfil esbelto. Calculamos la tensión crítica con esta nueva esbeltez, 834. Y fíjense bien, ahora no la divido por 1,92 porque estoy viendo condiciones de rotura, ¿no? De colapso. Por lo tanto, la tensión crítica de rotura es 834,4, ¿ya? A compresión, ¿ya? Esa es la tensión de rotura a compresión. Y a flexión, fíjense bien, no hay nada que resolver. La flexión son los 2400 que corresponde al límite elástico del acero. Entonces, como estamos en el mundo de la interacción corregida, veamos, ¿no es cierto?, el valor que nos arroja, reemplazando. Fíjense bien, aquí lo que estoy haciendo es reemplazar considerando las nuevas propiedades geométricas, ¿ya? La nueva área, la nueva tensión admisible, fíjense bien, el nuevo módulo resistente, etcétera, ¿no? Y eso me da que este factor, ¿no es cierto?, la suma de los dos factores de utilización es 0,7845, que es menor que 1. Por lo tanto, al cabo de 7 años, la pieza no colapsa. Pese a tener una merma muy significativa en su geometría, en sus dimensiones, ¿no?, en el área, en el espesor de pared del perfil, aún así el perfil no colapsa porque recordemos, como sacamos los factores de seguridad, tenemos ahí una cierta holgura para movernos, ¿no?, y absorber esa pérdida de sección, ¿no? 0,78, y aún así podemos tener varios años, podríamos calcular cuántos años más nos quedan para llegar a 1, ¿no? Por lo tanto, aún nos queda tiempo para que el perfil no colapse, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, la pregunta concreta era hacia los 7 años, y a los 7 años la respuesta es que el perfil no colapsa. Te dejo a ti el desafío, si quieres hacerlo, es igualar esta ecuación a 1 y de ahí despejar en el fondo la edad, ¿no? Pero es bastante complejo, digamos, porque te van a aparecer varias variables asociadas, o varias incógnitas, ¿no?, asociadas a la geometría del perfil. Pero matemáticamente debe poder resolverse. Ahora, una cuestión importante, que alguien lo puede haber notado, ¿ya? Cambiaron las dimensiones, ¿no? Cambió el B y el H, y cambió el espesor. Entonces, lógicamente, cambió la esbeltez local del elemento, y eso nosotros no lo hemos tenido en cuenta. Entonces, fíjense bien, efectivamente cambia la esbeltez local. Se reduce el B y el H a 14.76. El espesor del perfil ahora es 0,28, por lo tanto menos 4E, dividido por el nuevo espesor, que es 0,28. Nos cambió la esbeltez local, subió a 48.7, que es distinto del 33.5 que cumplía, ¿no?, y nos daba que el perfil era compacto. Fíjense bien, ahora es 48.7, que es mayor al límite de perfiles compactos. Por lo tanto, aquí se produce riesgo de pandeo local, es decir, existe riesgo de pandeo local, dado que cambiaron las condiciones, dado que la esbeltez local ahora es mayor que la esbeltez límite. ¿Qué implica eso? Que lo que deberíamos hacer es calcular QSUA, aplicar la metodología de cálculo y calcular QSUA, y por otra parte, en flexión, corregir la tensión de trabajo utilizando el módulo resistente reducido por pandeo local, ¿ya? También tendríamos que recalcular un nuevo módulo resistente que está asociado a este módulo resistente que está acá, pero aún más corregirlo para garantizar que el perfil no vaya a pandear localmente y eso desencadene el pandeo general del perfil. Entonces, habría que hacer esto, ¿no? Ahora bien, fíjense bien. Yo hice los cálculos y el QSUA límite, el que podríamos tener es 0,7 para que el perfil se mantenga como perfil esbelto, porque esa es la variación, ¿no? Que el hecho de que el perfil clasifique ahora como esbelto, ¿ya? Lo que nos da, la sección clasifica como esbelto, lo que nos da es que podríamos no usar la fórmula de Euler,
podríamos saltarnos a usar la fórmula de módulo tangente. Para mantenernos en el mundo de Euler, Q sub A tendría que ser 0,7 o mayor. Entonces, mi conclusión aquí es que es muy difícil que, dada esta condición, Q sub A sea un número menor que 0,7. Por lo tanto, no nos vamos a mantener igual en el mundo de perfiles esbeltos. Por lo tanto, voy a seguir utilizando la fórmula de Euler. No va a haber cambio y esta fórmula va a ser igual de válida y vamos a llegar exactamente a la misma conclusión. Los mismos cálculos hice con el módulo resistente. Fíjense bien, el módulo resistente podría bajar un 24% haciendo la corrección de la tensión de trabajo, ¿no es cierto? Haciendo la corrección del módulo resistente que conduce a una tensión de trabajo que hace que esto sea igual a 1. Para que esto fuera igual a 1, tendría que, repito, el módulo resistente bajar en algo así como un 24%, debido a esta condición de que existe riesgo de bandeo local. Y eso también es poco probable que baje tanto el módulo resistente, en un 24%. Por lo tanto, el perfil, de alguna manera, la condición sería o seguiría siendo menor que 1. Por lo tanto, la conclusión sería efectivamente que el perfil verifica, ya independiente de estas condiciones. Ahora, de todas maneras, sería interesante, te dejo el desafío, que tú hagas el cálculo de Q sub A, corrijas en las fórmulas que corresponde, ves si sigue clasificando como perfil esbelto, ahora clasifica como perfil robusto, y por otro lado, corriges el módulo resistente, calculando el ancho efectivo, etc. Y recalculas la tensión de trabajo, y esa tensión de trabajo la incorporas en esta fórmula, y ves y compruebas que te siga dando menor o igual que 1. Te dejo ese desafío. Realicemos una síntesis. En este video has aprendido a verificar elementos estructurales de acero solicitados a flexocompresión. Además, has analizado la pérdida de capacidad resistente de la columna como consecuencia de la corrosión. Corresponde ahora que continúes ejercitando estos contenidos a través de los ejemplos de dimensionamiento que están disponibles en la página bnacademia.com. Es importante mencionar que los contenidos de este video tienen como objetivo complementar la formación universitaria, especialmente de estudiantes de las carreras de arquitectura y construcción. En ningún caso buscan reemplazar o sustituir la formación recibida en su carrera y menos habilitarlos para el desempeño profesional. Muchísimas gracias.